El informe de hoy me obliga a canalizar mi alter ego e intentar ser lo más serio posible, porque vamos a hablar de una de las gemas disruptivas de la televisión con la que nos criamos los 2000eros. Una gema que se convirtió en un símbolo de MTV, como algo les había contado ya en el video que le dedicamos al canal musical de nuestra adolescencia. Es turno de hablar de Beavis y Butt-Head, dos personajes emblema de los 90, que hasta nos regalaron un videojuego que nos permitía escupir a los transeúntes que pasaban por debajo del edificio en el que vivían. Definitivamente cine. A ver si me dicen cuánto de ustedes se acuerdan de estos dos personajes. ¿La película estuvo a la altura? ¿Estuvo bien ese crossover que metieron con los Red Hot Chili Peppers para darnos el videoclip de Roller Coaster of Love? Escriban aquí debajo en los comentarios qué opinan o qué recuerdan de Beavis y Butt-Head. Son todas preguntas a las que intentaremos dar respuesta en este video, donde les vamos a contar cómo fue que en 1992 Mike Judge decidió darle forma a su yo más desagradable y cuestionable para convertirlo en una parodia de la que 30 años después seguimos hablando y riéndonos. Una parodia que con los años pegó la vuelta y hoy ya no es tan parodia. La estupidez del mundo que nos parecía tan tonta finalmente nos terminó sometiendo a todos. Hoy en 2000eros y 2K vamos a hablar de Beavis, de Butt-Head y de Cornolio. Estiré toda la remera, la puta madre. Hablemos de estos nihilistas que no saben qué carajo hacer de sus vidas y que se dedican a pasar sus horas sentados adelante de la televisión embobados por el heavy metal, los cuerpos femeninos y la motivación por alguna que otra idea de vandalismo. Alguna vez a Mike Judge se le ocurrió estudiar ingeniería. De hecho, en su Texas natal hasta llegó a programar sistemas para aviones de combate mucho antes de pensar en un corto experimental que, sin saberlo, le cambiaría la vida para siempre. Eran los últimos años de la década de los 80 y entre sus hobbies, Mike Judge encontró el de hacer animaciones a partir de técnicas que aprendió por su cuenta. No, los tutoriales de YouTube todavía no existían, y cuando digo que aprendió por su cuenta es porque fue a bibliotecas, habló con gente y se obsesionó. ¿O te pensás que siempre estuvo todo tan regalado? Cerca de $800 le costó hacer su primer corto, al que llegó después de haber hecho un posgrado en matemáticas. Una miseria comparado con los 7 dígitos que le ofrecerían para hacer los primeros 35 episodios, que formarían parte originalmente de la primera temporada de Beavis y Butt-Head. Quizá fue su trabajo en una compañía de programaciones para aviones caza F-18, la que le sirvió para terminar de entender cómo funcionaba una computadora y todo el potencial que tenía si lo sumaba a su creatividad. Y un dato para nada menor, fueron todas cosas que después terminó aplicando en otras producciones que llevaron su sello, como Silicon Valley y Office Space. Lo cierto es que después de darle forma y sacar el export final, el bueno de Mike presentó su corto llamado Frog Baseball en el festival Spike and Mike dedicado al mundo de la animación. La obra tenía tanto potencial que sería el primer escalón para llegar a la emblemática MTV, en donde fue presentado entre toda la programación. Así, la historia que había nacido después de que Mike Judge escuchara al pasar una anécdota que incluía a dos adolescentes jugando con una rana como si fuera una pelota de béisbol, se convirtió en todo un fenómeno. Los ejecutivos de la Gran M, que eran todos unos visionarios en esa etapa pre-realities, no lo dudaron ni un segundo y le ofrecieron al cerebro tras el corto un jugoso contrato. El producto no solo era algo único en su especie, sino que, como dijimos, era barato de realizar. Tengan en cuenta, por ejemplo, que Mike no solo había sido el artífice de toda la obra, sino que incluso le había puesto la voz a los dos personajes centrales, que eran más bien desagradables, pero que tenían en su ADN mucho de la identidad y el hastío de aquellos años. De esta manera, dos jóvenes apáticos con un sentido del humor bastante cuestionable y uno de la higiene quizás aún peor, llegaban para quedarse. En el corto Frog Baseball ya estaba el germen provocador y disruptivo y todo lo que en MTV necesitaban para darle espacio y contenido a su público en la década de los 90. Los billetes pasaron de mano y se pusieron las firmas pertinentes, y para cuando se dieron cuenta, Beavis y Butt-Head empezaron a tener más y más protagonismo, no solo en sus propias historias, sino en toda una generación que los convirtió en un emblema inmediato.
Para ese entonces Mike Judge empezaba a entender que había tomado la decisión correcta al cambiar de carrera. La animación cruda y minimalista de la serie sirvió para que fueran los diálogos y las situaciones bizarras las que le dieran mayor peso a lo que estábamos viendo y que en definitiva hicieran que nos engancháramos con el programa. Además, hay otra justificación para el estilo de la animación. Judge señaló que tenía que ver con que quería que pareciera que había sido dibujado por una persona completamente loca. También hubo influencias de Peanuts, así como también de Wes Archer o el padre de Ren y Stimpy, John Kricfalusi. Y este es un truco para convertir algunas falencias en nuestras virtudes. La idea de que Beavis y Butt-Head tuvieran, aparte de una gran estupidez, una especie de crisis existencial que los alejaba de un norte claro, resultaba de lo más atractiva. Podían ser pajeros, rústicos y cabeza de termo, sí. Su humor era retarado, poco ambicioso y muchas veces literal, claro. No sabían qué carajo querían hacer de sus vidas y los días se les escurrían frente a una pantalla que solo buscaba idiotizarlos más y más. Eran justamente un espejo de todas nuestras inseguridades y el puntapié a una animación más adulta, que luego nos haría tocar el cielo con las manos gracias a South Park, sin ir más lejos. Pero faltaba para eso. No era momento aún de ese nivel de complejidad. Éramos tontos y estábamos bien con asumirlo y tener a nuestros referentes. Además, Beavis y Butt-Head eran una especie de antídoto. Verlos ser tan detestables a veces nos hacía querer tomar algo de distancia de ellos. Ahí era donde entraba el verdadero sentido del proyecto. Se trataba de una crítica tanto al consumismo como a la forma en la que los medios de comunicación nos atravesaban. La sátira de la alienación era parte del mensaje central pensado por Mike Judge. En todo este contexto, MTV repetía una y otra vez los episodios, alternándolos entre videoclips musicales y otros programas de la época. Teniendo en cuenta que se trataba de una animación en un canal en el que no dominaba la animación, esta diferencia se volvió también una herramienta clave para sobresalir entre tanta oferta y potenciales competidores. Además, esta conexión con MTV hizo que Beavis y Butt-Head también se dedicaran a hablar de las personalidades del momento, con comentarios sarcásticos y despectivos de cada banda. Estos eran los momentos en los que los personajes mostraban, de acuerdo a Mike Judge, su pico de inteligencia. Y tiene sentido porque estaban replicando las opiniones del propio Mike, algo que la verdad que a las bandas no les cabía mucho. Las escenas recordadas de Beavis y Butt-Head pueden variar de acuerdo a cada fan. Como suele suceder con estos productos, muchos recuerdan algunas situaciones que otros no, y a la inversa. Ni hablar de que también influye el idioma, y quienes la vieron en español quizás no recuerden lo mismo que quienes se tomaron el trabajo de buscar los capítulos en inglés. En Argentina, por ejemplo, el programa fue emitido doblado al español en las medianoches de Telefe. Yo la de que el futbolista argentino de medio haga algo por los jugadores. Vamos, Boquita, vamos, Ese tipo de jugador de fútbol, Maradona va a salir con la bandera del Che Guevara adelante. ¿Qué dijo? No sé, dijo algo de Nacha Guevara, qué sé yo. Y hablando de Telefe, ¿cómo no hacer referencia a la adaptación que Marcelo Tinelli hizo para Videomatch con las voces de Gabriel Almirón, que hacía de Beavis, y José Luis Perticarini, que hacía de Butt-Head, con guiones de Miguel Gruscoin, Diego Alarcón, Juan Pablo Gautier y Ronnie Arias, que ya habían hecho algo muy parecido para Supermatch? Che, está bueno, ¿no? Está para que hagamos un especial de Supermatch, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Si quieren que hagamos especial de Supermatch acá en 2000eros, escriban Supermatch aquí debajo. Por ese entonces se utilizaban las animaciones que ya existían de estos personajes para comentar tanto situaciones políticas del momento como las noticias más importantes de la semana. ¿Fueron los que parieron sin querer a Tino y Gargamusa? Si hay algo que no cambió la percepción de los fans, más allá de si lo vieron en inglés o en español, esto fue la mítica y emblemática risa de Beavis y Butt-Head. Mucho menos el surgimiento de Cornolio, que se producía cuando Beavis ingería demasiado azúcar o mucha cafeína. Uno de los episodios más recordados por la audiencia y en particular por los responsables de Beavis y Butt-Head está vinculado a una expresión de habla inglesa que no es nada controversial fuera de contexto, pero que empujó a todos los padres de la época en Estados Unidos a exigir explicaciones en TV. Hablamos de un episodio en el que Beavis comienza a obsesionarse con el fuego, al punto de que como resultado, MTV comenzó a censurar el uso de la frase fire en los episodios venideros de la serie. Así como escuchan. Puede sonar un poco exagerado, pero hay que darle cierto contexto a esta reacción de los padres norteamericanos, la trágica muerte de una nena de 2 años por la que culparon a Beavis. O bueno, eso fue lo que dijeron los medios.
Todo comenzó con un niño de 5 años, llamado Austin Messner, que se puso a boludear con un encendedor y prendió fuego un tráiler en Ohio. Según el reclamo de la madre, esto lo hizo después de ver a Beavis jugando con fuego en la serie. Sin embargo, los vecinos de la mujer aseguraron no solo que no era cierto, sino que ni siquiera tenían televisión en su tráiler. Como resultado, MTV comenzó a poner un disclaimer antes de cada capítulo explicando que no había que imitar lo que se veía en Beavis y Butthead. Para esta altura ya se habrán dado cuenta que los 2000eros somos los culpables de que a todos se le ponga el cartel ese que aparecía por ejemplo en Jackass de no intenten en sus casas, porque nosotros obviamente veíamos cualquier boludez, no queríamos tirar con el changuito del supermercado ahí por la calle, mirábamos Beavis y queríamos prender fuego todo, perdón, es así, queríamos experimentar el mundo. A los que habría que haberles puesto un cartel así habría sido a las bandas, porque un par se tomaron bastante mal las críticas de Beavis y Butthead. Como mencionamos, parte de la magia de Beavis y Butthead estaba apoyada en los ácidos comentarios que hacían sobre cada videoclip que veían en pantalla. Luciendo uno de ellos una remera de AC/DC, algunos podrían considerarlos voces autorizadas. Claro que al ver toda la serie en contexto se despejaba cualquier duda. Aquellos muchachitos estaban lejos de ser una opinión seria. Todos lo entendían así. Bueno, todos menos los miembros de la banda Winger, que decidió quejarse de la forma en la que la serie hablaba de ellos. El resultado, aún peor. Mike Judge decidió crear un personaje llamado Stuart, al que le hacían bullying todo el tiempo y que llevaba puesta una remera de la agrupación en cuestión. Por esa época en la que Beavis y Butthead empezaban a emitirse, el metal no atravesaba su mejor momento comercial, y aunque no lo crean, iban a ser estos personajes los que ayudarían a consolidar una vez más al género, que venía de presenciar el declive del glam y que había sido desplazado del mainstream por el grunge. Fue el amplio conocimiento que Beavis y Butthead tenían respecto a cantantes, riff y un largo etcétera, el que ayudó a generar tendencias y a recuperar bandas y estilos que habían acumulado bastante polvo encima. Con el tiempo, estos personajes comenzaron a influir también en otras bandas, y así fue como agrupaciones como Nirvana, Aerosmith o hasta los Red Hot Chili Peppers se ganaron el aprobado de Beavis y Butthead, particularmente de una reversión del tema Love Roller Coaster de Ohio Players, que fue popularizado por la banda de Anthony Kiedis. Hasta Cher se dio el lujo de hacer una colaboración con estos dos sinvergüenzas que no iban a tardar en trascender la pantalla chica. Gracias al éxito que tuvo la serie animada en MTV, no tardaron en pensar en expandir sus aventuras y llevarlas hasta la pantalla grande. De hecho, hasta llegaron a presentar algún premio durante la entrega de los Oscars en 1995. Y así fue como en el 96 nació Beavis y Butthead Do America, una película en la que los protagonistas recorrían todo el país en busca del televisor que les habían robado mientras se burlaban del patriotismo, del FBI y de la cultura norteamericana en general. ¿Te suena Borat? De hecho, la historia hasta incluyó problemas vinculados al terrorismo, mucho antes de que Osama Bin Laden fuera un nombre conocido. Beavis y Butthead eran estrellas incuestionables y por eso lograron conseguir que una de las parejas del momento, la de Demi Moore y Bruce Willis, quisieran ser parte de la producción poniéndole voz al matrimonio Grimes, ni hablar de lo que fue la secuencia onírica que tuvo el sello de Rob Zombie. Con semejante fórmula no tuvieron problemas en la taquilla de los 90, donde recaudaron casi 65 millones de dólares, con un presupuesto que apenas había superado los 12. Para ese entonces la influencia de Beavis y Butthead era incuestionable. No solo habían sido parte de premiaciones de MTV y los habían llevado a comerciales de televisión, también habían conseguido desarrollar su propio videojuego, lanzado para consolas como Sega, Super Nintendo y hasta Game Boy, que se lanzó al mercado dependiendo de la región entre el 94 y el 98. En esta historia el objetivo era conseguir los tickets para War, que se encontraban despedazados y distribuidos a lo largo de toda la ciudad. Y obviamente no fue el único videojuego que hubo en el mercado. También podemos hablar de varias versiones para diferentes consolas, como Beavis y Butthead in Virtual Stupidity para Windows 95, y que también tuvo el lanzamiento reducido para PlayStation. Hubo otros para PC llamados Calling All Dorks o Winner Takes All, y cómo no hablar de Beavis y Butthead Hug-a-Logie, un minijuego en donde veíamos a los protagonistas parados en la terraza de la escuela en el que simplemente había que escupir a todos los que pasaban por ahí. Más allá de que el éxito de Beavis y Butthead radicó en ser una serie animada, siempre hubo rumores de hacer un live action con actores reales, pero ya sabemos que está lleno de situaciones en las que trasladar una marca animada al mundo real no sale bien. Y sí, estamos hablando de vos, Super Mario Bros.
Sin embargo, gracias a Saturday Night Live, Mike Day y Ryan Gosling revivieron esta loca posibilidad de tener un live action de este programa tan particular. Fue a partir de un sketch presentado en 2024, en el que satirizaban un debate político y donde aparecían entre el público. Fue tan viral el resultado que semanas después, en medio del estreno mundial de Profesión Peligro, la película que Gosling hizo con Emily Blunt, los dos actores aparecieron en la alfombra roja luqueados como Beavis y Butthead. Está claro que la esencia de los personajes se pierde fuera de la animación y por eso la adaptación nunca ha logrado salir del plano de los rumores. Muy diferente es el caso de los reboots, que se han dado en dos oportunidades, una en 2011 y otra en 2022, de la mano de Paramount Plus. Allí aparecieron actualizados y con referencias a redes sociales, cultura digital y nuevas generaciones. Estuvieron además más enfocados en reality shows de la época de MTV como Teen Creeps y 16 and Pregnant, y se llegaron a mofar de los videoclips del momento con artistas que incluyeron a MGMT y Skrillex. Entre tantas críticas, menciones y juego con la cultura, es llamativo que nunca hayamos visto demasiados cameos en el programa. El propio Mike Judge aseguró que esta tarea había sido hecha muy bien por los Simpsons, aunque no descarta que hubiera sido genial, teniendo en cuenta el estilo de la serie, haber convocado por ejemplo a Cheech and Chong. Particularmente lamenta no haberle invitado a figuras como el comediante Rodney Dangerfield y comediantes que fueron influencias directas de la serie. Y ya que del legado de la serie hablamos, no podemos no hacer mención a una de las caricaturas que mejor jugo supo sacarle al éxito de Beavis y Butthead, Daria, un personaje que nació como compañero de escuela de estos dos personajes que se referían a ella como diarrea, por su parecido fonético al nombre, y terminó teniendo su propia serie en MTV. Diarrhea, cha-cha-cha, diarrhea, cha-cha-cha. A propósito, si quieren que hagamos un especial de Daria, comenten Daria aquí debajo y veremos. Si hay muchos comentarios, hacemos el capítulo de Daria para 2000 y si no, no. Eso sí, hay que aclarar que Mike Judge no tuvo ningún tipo de vínculo con este spin-off de 1997, más allá de haber dado los derechos para usar al personaje, que solo hace una mención a Beavis y Butthead en un chiste que se hace en el primero de todos los capítulos. Estás en una escuela nueva, en una ciudad nueva, no querrás que todo sea como antes. Eso no sería posible, mamá. A menos de que aquí también haya uranio en el agua potable. Aunque en 2022 hubo una segunda película con mucho menos impacto, Beavis y Butthead Do the Universe, la marca de Beavis y Butthead es realmente incuestionable. Y si bien hoy tenemos un montón de opciones para ver caricaturas disruptivas, esto es en parte gracias a que alguna vez Mike Judge le vendió su idea a MTV. Sin Beavis y Butthead jamás hubiéramos visto producciones como Padre de Familia, Close Enough y otras tantas genialidades. Mucho menos Los Reyes de la Colina, la producción que realizó Mike Judge desde 1997 hasta 2010. Más allá de esto, ¿cómo ven ustedes el presente y cómo lo atraviesa Beavis y Butthead? Porque en un contexto en el que la corrección política prácticamente no se negocia y que la cancelación está siempre al acecho, estos dos jóvenes eternos y estúpidos que se llevaron parte de nuestra adolescencia parecerían destinados a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Y es que sí, lo importante es que ya crecimos y sabemos que ahora de vez en cuando hay que salir al sol para que la televisión e internet no nos hierva el cerebro, porque la verdad es que ya maduramos todos. No, mirá, un helado. Mirá.